todos los que escuchan el programa El Mundo Actual. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Vamos a prepararnos para el tema, un tema muy importante que vale la pena, aunque vamos a hacer un reanálisis de todo lo que ya se está perfilando para estos siguientes 6 meses de este año 2019. Vamos a prepararnos con la palabra del Señor, con la siguiente palabra. Dice así: y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el torrente del azote, seréis por él pisoteados. Isaías 28, 18. Dios bendiga su santa y bendita palabra. El camino y peligros de las nuevas elecciones en Israel. Ese es el tema que queremos tocar en la parte más central de este mensaje que estamos compartiendo con ustedes. Como dije, hemos entrado ya en esta primera semana de junio, la parte final de la segunda mitad de este año, o sea, ya hacia la parte final de la mitad de este año 2019. Las expectativas son extraordinarias, todos los hechos y acontecimientos que pasaron estos primeros 6 meses. Extraordinario, cambio climático sin precedente, donde la nación de Estados Unidos fue la que más fue impactado con este cambio climático. Con estos primeros 6 meses, donde solamente en el mes de mayo se rompieron récord de más de 30 tornados en el Middle East de los Estados Unidos de América, donde múltiples de ciudades, estados como Oklahoma, fueron profundamente afectados, e igual Missouri y múltiples de otros estados más. Pero también se anuncia que ha comenzado también la temporada de huracanes para los países del Caribe, específicamente nuestra Centroamérica, México y las costas del Atlántico de aquí de los Estados Unidos de América. Los pronósticos pues no son nada alentadores. 36 tormentas son pronosticadas para este año. De esas 36 tormentas, potencialmente, múltiples de ellas podrían ser huracanes de grande potencia, según los expertos, de 4 a más. Algunas de esas, por lo menos de mínimo 5 de esas 36 tormentas pronosticadas, las cuales ya están en estos precisos momentos en las costas de Centroamérica, merodeando ya como tormentas tropicales en estos momentos. Lo que indica que va a ser también una temporada bastante tormentosa de huracanes o de tormentas para el Mar Caribe, como ya la experimentaron en estos primeros 6 meses que pasaron los africanos. Mientras esta situación se está dando, algunos dicen que sí, la situación llegara a empeorar, es decir, tuviéramos huracanes, por lo menos, según las estadísticas, 5 de ellos llegasen a tocar las costas, algunos de esos 2 o 3 llegasen a tocar las costas de Centroamérica. Eso podría incrementar la crisis, que ya es grave en este momento, la crisis de la inmigración, mucho más. Una situación que, como dijimos en uno de los temas en el mundo actual acerca de la inmigración, que está dentro de la profecía en cuanto al tema que está allí en nuestro programa El Mundo Actual en YouTube, Antonio Bolaños Oficial, que cuando la frontera se cierre. Ahí estamos hablando, en este momento la situación sigue sumamente difícil entre la frontera de los Estados Unidos
y México, donde hay confrontaciones diplomáticas de los más altos niveles en estos momentos entre México y los Estados Unidos ante la situación crítica de la inmigración. Mientras todo esto se está dando, tal como lo dijimos en otros los programas anteriores del Mundo Actual, precisamente el anterior, estamos hablando de la crisis en Europa que definitivamente ya provocó oficialmente se da la renuncia de la primer ministro de Inglaterra, de Gran Bretaña, Theresa May, y en ese momento se abre una puerta para un nuevo primer ministro, ya que May no pudo frenar la salida inevitable de Gran Bretaña de la Unión Europea, donde se han hecho grandes esfuerzos, tal como lo dijo en el programa anterior, para evitar esa salida inevitable de Inglaterra, que va a alimentar los pasos de los grupos pro desintegración Unión Europea, específicamente liderada por grupos de supremacía blanca, lo que hace que el panorama que se está pintando no es nada bueno para los futuros años también dentro de la Unión Europea. Pero aparte de todo esto, también los ojos están puestos en el Medio Oriente. Primero porque el día 6, es decir, este 6 de junio, Jerusalén estará cumpliendo exactamente 52 años de haber retornado a mano de su pueblo judío en la guerra, en la famosa guerra de los 6 días. Esa fecha conmemorativa grande que ya ha provocado, porque en el calendario judío fue específicamente esta semana última de mayo fue en el calendario judío, y de hecho se dieron algunos roces fuertes porque múltiples de judíos religiosos que tienen todo el derecho de hacerlo, quisieron, de hecho entraron con permiso de la policía al monte del templo para exaltar y adorar al Dios de la Biblia, que es el único y auténtico dueño del monte del templo y que hoy está debidamente usurpado por una religión que no representa en lo más mínimo al pueblo judío y que no representa tampoco al Dios de la Biblia, como es el movimiento islámico, que tiene posesión, o sea, usurpación del monte del templo. Eso ha provocado fricciones muy fuertes y que probablemente también va a seguirse sonando en estos días. Todo eso está provocando una serie de fricciones en el Medio Oriente. Mientras todo esto se está dando también, la situación crítica que se está viviendo todavía bastante tensa, la situación de Irán, los expertos israelíes están diciendo que esta situación, esta pequeña confrontación diplomática que está teniendo Irán con Estados Unidos a causa de los buques de guerra de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, podría activar que los iraníes estén enfocando todo su ataque fuertísimo hacia Israel. También se anuncia que en cuestión de menos de 6 meses ya Irán tendrá la capacidad de tener arma atómica, lo que quiere decir que se convertiría en el segundo, después de Israel, en el Medio Oriente, en tener ya ahí como país, más que todo musulmán y sobre todo extremista, ya podría tener la bomba atómica. Esa es la noticia que está saliendo precisamente ya a partir de este mes de junio en el Medio Oriente, lo que pone la situación bastante caliente. Aparte que se cree que Irán va a alimentar a los grupos pro
terrorismo para tratar de incrementar su odio y ataque hacia el pueblo judío, de manera que en Israel se están tomando todas las precauciones porque están viendo que esta segunda parte de este año 2019 va a estar cargado de grandes problemas tensos en el territorio de Israel. Mientras todo eso se está haciendo, también hay otra situación de los religiosos y que en algunos líderes políticos religiosos han manifestado palabras durísimas ante el desfile que se aproxima también del orgullo gay, que es algo inédito en Israel, en la nación donde se escribió la prohibición a esa práctica. Se prepara y algunos políticos han dado su total y absoluto rechazo a esta gigantesca manifestación que se da en la ciudad de Tel Aviv directamente. Mientras todo esto está sucediendo, precisamente a todas esas confusiones, todavía hay que agregar la situación que se está dando en cuanto a el camino a las nuevas elecciones. Todo el mundo celebró el pasado 9 de abril el triunfo que se dio de parte de los grupos de derecha que le aparentemente aseguraban una continuidad del primer ministro Benjamín Netanyahu dentro del gobierno israelí y se convertiría en este caso como el primer ministro de mayor duración y de reelección dentro de las elecciones del nuevo Estado israelí que apenas acaba de cumplir 71 años. De hecho, hasta el propio presidente Donald Trump se adelantó al dar sus totales felicitaciones al primer ministro Benjamín Netanyahu porque se daba como total y absolutamente un hecho que el triunfo del mayoritario de los grupos de derecha en Israel le aseguraban formar un gobierno al primer ministro Benjamín Netanyahu. No olvidemos, para los que a veces no pueden entender muy poco la situación de las elecciones en Israel las elecciones se manejan en cuanto a un primer ministro, no se elige por el voto popular, sino que se elige por el respaldo parlamentario. Es decir, en las elecciones en Israel se eligen representantes al Parlamento y los partidos o las coaliciones que obtengan mayores representaciones en el Congreso, compuesto por 120, el que tenga la mayoría, la coalición que tenga la mayoría, puede proponer a su líder de esa coalición como primer ministro. De hecho, las evidencias mostraron que los partidos de derecha, que es la que representa Benjamín Netanyahu, habían ganado prácticamente bastante sólido con 65 parlamentarios, entre 66 y 65 parlamentarios, lo que automáticamente aseguraba esa continuidad como primer ministro. Es por eso que, como dije, reitero, que el presidente Donald Trump y múltiples de líderes mundiales se apresuraron a dar felicitaciones al primer ministro Benjamín Netanyahu por esa inclaudicable victoria que se perfilaba o que supuestamente se había dado ese 9 de abril. Sin embargo, la noticia de esta última semana de mayo ha sido bastante desalentadora para el mismo gobierno de Israel, ya que el primer ministro Benjamín Netanyahu, después de casi un mes de deliberaciones muy fuertes, o más de un mes de deliberaciones muy fuertes con los grupos de derecha, no logró consolidar un acuerdo con los grupos, sobre todo el grupo que representaba a 5 diputados. Este grupo, al no respaldar totalmente, inmediatamente se daba un empate, es decir, 120-120. Y en ese momento, si eso se dejaba en manos del presidente, que es un nombramiento honorífico en Israel, pero que tiene ciertas facultades, una de ellas es que podría darse que si no se llega a un acuerdo entre los grupos mayoritariamente que ganan una elección al Parlamento, él podría tomar la decisión y decidir que el otro partido, es decir, de la oposición, pueda intentar hacer
un esfuerzo de unir a los que no pudieron y poder proponer un nuevo primer ministro. Pero como la decisión estaba en mayoría del primer ministro Benjamín Netanyahu, no le convenía dejar la decisión en manos del presidente de Israel, y tomó la decisión, junto con el resto de los países, de convocar nuevas elecciones para el 17 de septiembre de este año. Eso abre un nuevo panorama y, por cierto, algo inédito en la historia de los 71 años de Israel. 2 elecciones en el mismo año, 2 posibilidades en el mismo año. Eso abre el camino también para otros potenciales políticos, entre ellos uno que ya fue primer ministro y que fue es muy conocido en Israel, como es el ex primer ministro Ehud Barak, quien ya anunció que se va a promover en estas nuevas elecciones en busca con sus propias coaliciones para buscar ese puesto de primer ministro. No olvidemos que Ehud Barak fue el hombre que preparó el camino, uno de los que mejor, o se puede decir, que más paso dio hacia los preparativos del pacto, del famoso pacto de la profecía de Daniel. Fue Ehud Barak, junto a la presidencia del presidente George W. Bush, quienes llevaron a cabo la gran conferencia de Annapolis, aquí en Maryland, Washington, y donde en esa conferencia definitivamente se dieron pasos contundentes, extraordinarios. Por cierto, tengo que desempolvar definitivamente en aquel entonces un estudio donde toqué los códigos de la Biblia, porque efectivamente en esos códigos donde los protagonistas en ese momento de Annapolis aparecían Ehud Barak y aparecía también Simón Pérez, pero que desaparecía en los códigos de la Biblia. Y ahí mismo hay que volver a ver qué es lo que pasó. Se vuelve realidad esos códigos que se habían analizado en ese momento, pero que de hecho ya este mismo 5 de junio el ex primer ministro Ehud Barak anuncia que se va a meter a la arena de esta contienda, de estas elecciones para primer ministro en septiembre. Aunque las estadísticas momentáneamente dicen que todavía el primer ministro Benjamín Netanyahu tiene las estadísticas a su favor, el problema es exactamente qué va a pasar con el partido que no quiso formar coalición de él y que representa 5 congresistas. ¿Qué pasaría si este partido vuelve a ganar los 5 o más de eso y se niega todavía ese partido de derecha a formar coalición con la derecha? O por el otro lado, ¿qué pasaría si la oposición, que como quiera sacó 55, qué pasaría si ellos, ahora que viene esta persona muy conocida en Israel, hacia el lado de la izquierda, como ese Ehud Barak, qué pasaría si ellos llegaran en estas elecciones de septiembre a ganar la mayoría? Eso significa que el mejor amigo del presidente Donald Trump, como es Benjamín Netanyahu, saldría de una forma impresionante y forma histórica, saldría a la arena política y el camino se dejaría en manos de Ehud Barak, que ha sido, desde el caso del encuentro de Annapolis, el hombre que dio pasos agigantados en aquel momento hacia un posible pacto, solo que en aquel momento ellos lo enfocaron hacia un pacto con los palestinos. Hoy el presidente Trump ha enfocado específicamente, sin darse cuenta él, exactamente en la profecía, que todo pacto tiene que ser liderado directamente entre los países árabes musulmanes y que los palestinos estarían en segundo plano. Específicamente, allí es donde calza la profecía. Ahora, las preguntas es, ¿qué va a suceder? ¿Qué sucederá en septiembre? Esas son las expectativas de estos 3 meses que van a estar al rojo vivo en el Medio Oriente, caliente ante esos acontecimientos proféticos. Por eso hemos llamado el camino y los peligros de las nuevas elecciones en Israel. Por supuesto, esto ha atrasado toda una serie de hechos que ya se estaban adelantando. Es por eso que en uno de los temas que tengo, que se llama pasos finales,
Estoy diciendo, y lo dije, y lo reiteré, y lo he reiterado múltiples veces, que ante muchos predicadores que se adelantaron a hablar ya casi como un hecho del pacto y de la presentación de ese proyecto de pacto, ahora en junio, siempre lo dije yo, no es lo que se va a presentar en julio, si es que se presenta, va a ser una propuesta de paz de parte del presidente Donald Trump, pero un proyecto definitivo. No va a suceder, dije en ese momento, y lo sigo sosteniendo, lo dije el 1 de junio allá en Houston, Texas, dije en la propuesta de un paso definitivo va a ser o a finales del 2019 o en los primeros meses del 2020 para tratar de presionar un pacto definitivo en medio de unas elecciones de los Estados Unidos de América. Efectivamente, ahora se pone clarificado, se puede perfilar ese horizonte, ya que la anulación de esas elecciones del 9 de abril pasado y ante la convocatoria de nuevas elecciones para este próximo 17 de septiembre, ante esta situación, el yerno del presidente Donald Trump, quien ya había anunciado a presentar la propuesta de paz del presidente Donald Trump para el Medio Oriente a finales de junio, se habla en este momento que es muy probable que esa presentación de ese proyecto vaya a ser pospuesto, y tendría lógica, porque ¿de qué sirve presentarlo en este momento cuando la perspectiva de la continuidad del primer ministro Benjamín Netanyahu, que es el aliado número 1 hasta este momento del presidente Donald Trump y el que en este momento está teniendo excelentes relaciones con los países árabes, al quedar en duda en este momento su continuidad, la presentación de un proyecto ya definitivo de paz para junio es definitivo que va a ser propuesto. Ahora, se va a presentar, eso es lógico, lo que están diciendo los expertos, que se va a presentar un proyecto, un borrador posiblemente, pero no una propuesta, porque van a querer esperar hasta después de septiembre a ver qué sucede en ese panorama, y solo así, y entonces el presidente Donald Trump presentaría un definitivo tratado de paz rumbo hacia el 2020. Eso significa que van a haber arduos trabajos diplomáticos en el Medio Oriente. Ante todo esto, las tensiones van a seguir fuertes, tanto dentro de Siria en este momento, que sigue siendo un gobierno bastante desestabilizado ante la situación de la guerra interna que vive Siria, y ante la influencia abierta y descarada de Irán con sus ejércitos dentro de Siria, amenazando de una forma muy fuerte y ahora mucho más peligrosa al pueblo de Israel, más el crecimiento político más fuerte de Hezbollah dentro del territorio del Líbano, donde prácticamente se está consolidando casi que a nivel nacional del Líbano en un gobierno más fortalecido, y donde este grupo de Hezbollah es abiertamente enemigo abierto del pueblo de Israel, y que constantemente en los últimos 20 años ha estado en una y otra vez provocando al pueblo de Israel. Entonces, estas situaciones, estos meses, posiblemente va a calentar los ánimos en todas las situaciones proféticas que se están dando en cuanto a estas nuevas convocatorias de elecciones que se van a hacer en Israel. Y todo esto lo estamos viendo en la segunda parte de este 2019. Esto quiere decir que entonces la situación se está poniendo proféticamente bastante delicada. Primero, como dije al comienzo, tenemos una crisis que es muy fuerte en la frontera, una abierta confrontación entre la diplomacia mexicana estadounidense a causa de que Estados Unidos acusa a México de ser completamente incapaz de enfrentar las oleadas de inmigrantes que vienen de Centroamérica, específicamente Honduras, Salvador y Guatemala. Por el otro lado, mientras se dan esas acusaciones fuertes ante la incapacidad, según las acusaciones de Estados Unidos, a México de poder detener ese flujo
Y ante toda esta crisis que se está dando, también el enfrentamiento comercial, lo que ya están llamando una guerra comercial entre Estados Unidos y China, podría provocar, dicen los expertos, que este diciembre que venga sea el diciembre más caro para los consumidores norteamericanos, que finalmente podrían terminar pagando los platos rotos de esa confrontación arancelaria que se está dando entre China y Estados Unidos, los dos gigantes mundiales del comercio. Mientras esa se está dando, hacíamos hincapié en la situación en que podría perfilarse ya, eso va a ser ya definitivo para el mes de octubre, cuando ya será un hecho que Inglaterra quedará completamente fuera de la Unión Europea, y con ello miles de miriadas de trabajadores europeos, mayoritariamente españoles, sus fronteras entre Inglaterra y España se cerraría, sus papeles de trabajo se terminarían, y eso también podría provocar, igual que podría golpear, dicen los expertos, para diciembre la bolsa de los consumidores en Estados Unidos. Eso también traería un golpe en la bolsa económica también de los consumidores en Europa, lo que podría entonces perfilarse, tal como lo enfocábamos en el programa del 1 de enero. Entonces, eso podría provocar la cercanía de una crisis del orden mundial. Esa crisis del nuevo orden mundial daría paso a empujar con toda su fuerza los acontecimientos proféticos. Eso significaría, a como dé lugar, provocar para el 2020 posiblemente la cercanía de un pacto entre el mundo musulmán, mundo árabe e Israel, y ese pacto que podría estar empujado por una crisis de guerra, que sería como el empujón. Algunos están viendo esta provocación o este dime y te diré entre Estados Unidos e Irán, y que a la postre el que sale afectado es Israel, porque Estados Unidos está lejos, así que Irán podría tratar, sabiendo que si provoca a Israel, automáticamente provocará al hermano mayor de Israel, que es los Estados Unidos de América. De allí que la situación se estaba viendo eminentemente delicada, profundamente delicada, en estos próximos 6 meses de este año 2019. Habrán grandes expectativas, profundas expectativas. Una, ¿qué va a pasar en esas elecciones? ¿Podrá mantenerse, y que sería más que histórico, que Benjamín Netanyahu mantenga su gobierno de primer ministro a partir del 17 de septiembre? Si logra volver a ganar, sería algo extraordinariamente histórico e impactante dentro del pueblo judío mayoritariamente religioso. Y si no lograra ganar después de haberse dado los tambores de victoria en el mes de abril, eso significaría que podría allanar el camino a otro personaje que desde antes ya había dado pasos gigantes hacia el futuro pacto de la profecía de Daniel. Mis hermanos, mis amigos, todo esto que estamos hablando solo nos pone en el ojo profético y de los acontecimientos proféticos. No queremos adelantarnos ni dar pronóstico y decir que ese pacto específicamente se va a hacer el próximo año. Lo que sí es un hecho, este año solo van a ser propuestas contundentes de ese pacto, pero que el próximo año podría ser el año de la presión, por múltiples de razones. En otras palabras, los grandes acontecimientos proféticos siguen calientes y seguirán calentando, al igual que el cambio climático es una total y absoluta realidad en estos momentos, porque es evidente, igual que estamos enfrentando este cambio climático, que de hecho ya con esta temporada de huracanes nos va a traer noticias posiblemente desagradables para nuestra Centroamérica, para nuestras costas en México,
y para nuestras costas en los Estados Unidos de América. Sea lo que sea, como pueblo cristiano, no nos queda más que estar a la expectativa, no bajar la guardia, no dejar de congregarnos, no dejar de poner énfasis en la palabra y evitar estar siendo arrastrado por mensajes provocativos o mensajes de odio en las redes sociales y solamente dedicarse al estudio de la palabra, a la lectura de la palabra, a la búsqueda del Señor junto con su familia y esperar lo que suceda en el resto de estos 6 meses de este año 2019. Lo que sí estamos absolutamente seguros es que los que estamos en las manos del Señor, nadie nos arrebatará. De una cosa es sumamente seguro: tanto a Israel como a la iglesia están en las manos del Señor. A ambos pueblos, ineludiblemente, tienen el total y absoluto respaldo de Dios. Cualquier peligro que se cierne contra estos dos pueblos, contra Israel y contra la iglesia, el Altísimo, Dios poderoso, intervendrá total y absolutamente a favor de sus dos pueblos. Eso quiere decir, mi amigo y mi hermano, que es mejor pertenecer al pueblo de Dios. Por favor, no dejes de buscar a Jesús en tu corazón. Que el Altísimo